Hola a todos. En el presente video seguiremos estudiando la filosofía de Baruch Spinoza. Nos vamos a centrar en su teoría de la sustancia. Tal como dijimos en el video anterior, correspondiente al mismo autor, Spinoza es considerado una especie de continuador de este señor que vemos aquí, que, si ustedes recuerdan su cara, es René Descartes. Tenemos un video en Educatina correspondiente a dicho autor, los invitamos a que lo vean, para poder complementar este estudio de la filosofía racionalista, porque los dos autores son, si se quiere, encasillados dentro de esta corriente, pero sin embargo hay que establecer diferencias, por más que los dos pertenezcan a esa misma escuela de pensamiento. Esta diferencia entre Descartes y Spinoza está dada sobre todo en el concepto de naturaleza. ¿Por qué en el concepto de naturaleza? Bueno, porque por su parte Descartes negaba toda autonomía a la naturaleza. Sin embargo, Baruch Spinoza considerará, y atentos con esta diferencia, que la naturaleza es causa y fuente de todo. Y claro, esta idea de la naturaleza como causa y fuente de todo va a ser una de las claves dentro de esta teoría de la sustancia. Teoría de la sustancia que nos presentará la idea de una triple identidad. Como estamos viendo en pantalla, triple identidad, a saber, identidad de la sustancia con Dios e identidad de Dios con la naturaleza. ¿Qué implica esto? Para que ustedes vayan de a poco. Esto implica afirmar que en Dios está la plenitud del ser. En Él entonces está la plenitud del ser. Asimismo, esto implica que a su esencia pertenece la existencia. A su esencia, entonces, pertenece la existencia, de modo tal que Spinoza afirmará seguidamente que Dios es causa de sí mismo. Así es, señores, Dios es causa de sí mismo. Y precisamente por esto, piensa Baruch Spinoza, es ni más ni menos que sustancia. ¿Por qué sustancia? Porque para Spinoza sustancia es aquello, y pueden ir tomando nota, que existe en sí, aquello que existe en sí y es concebido por sí mismo. Y es concebido, como decíamos, por sí mismo. Entonces, viendo esta definición de sustancia, entendemos esta identidad entre Dios y sustancia, en tanto que Dios es causa de sí mismo y sustancia es aquello que existe en sí y es concebido por sí mismo. Pero atentos porque Spinoza dice que a la naturaleza de la sustancia, tanto como a la existencia, le pertenece la infinitud, porque justamente en la infinitud reside sin necesidad de otro fundamento la existencia misma. Entonces, vamos a agregar otro concepto. Concepto, como vemos, vamos a quedarnos aquí, concepto de infinitud. Y atentos con esto, ¿por qué? Porque Dios es la esencia que consiste en infinitos atributos. Dios es la esencia que consiste en infinitos, haciendo uso del concepto, atributos. No desesperen porque ya vamos a ir desarrollando este tema. Pero, dice Spinoza, por otro lado, Dios es la naturaleza, como marcábamos anteriormente.
nosotros establecíamos una identidad, si se quiere, entre Dios y naturaleza, pero en este caso naturaleza no significa el mundo visible que nos rodea, sino la plenitud total del ser, como marcábamos al principio en la primera idea sobre esta triple identidad. Entonces, resumiendo, Dios es la sustancia que consiste en infinitos atributos y cada uno de estos atributos va a expresar la esencia eterna e infinita de Dios. Spinoza, entonces, para que ustedes se den una idea, no hace más que transferir la divinidad al mundo. Y tenemos que entender entonces que la divinidad, es decir, Dios, es inmanente al mundo. Dios es inmanente al mundo, como concepto sencillo que quiero que les quede claro. Y si la sustancia es lo que existe en sí, entonces todo lo que existe, como sabemos, ha de existir en Dios. Y todo lo que ocurre por la naturaleza infinita, ni más ni menos que de Dios. Entonces Dios, y ahora sí vamos a otro concepto importante, va a ser, por un lado, centrémonos en este cuadro, lo que Spinoza llama natura naturans y por otro lado natura naturata, es decir, por un lado es el uno, es decir, por un lado es Dios y por otro lado es natura naturata, es decir, naturaleza naturada, el todo, es decir, aquello que nos rodea. Aquello que nos rodea, para que lo puedan entender de forma más simple. Concepto de natura naturans como naturaleza naturante y concepto de natura naturata como naturaleza naturada son claves en esta teoría de la sustancia, el uno y el todo. Dios, naturaleza y sustancia son el uno y el todo. Para finalizar, les cuento que vamos a hacer un espacio que de los infinitos atributos divinos el hombre solo conoce dos. Entonces ponemos, el hombre solo conoce dos atributos divinos. ¿Cuáles van a ser estos dos atributos divinos que conoce el hombre? Por un lado, el pensamiento y por otro lado, la extensión. Pero atentos. Recordemos, pensamiento y extensión son propios de Dios, son atributos divinos. Y Dios también tiene infinitos modos para Spinoza. Dios, entonces, y muy atentos con esto, como decíamos, va a tener, de alguna manera, vamos a anotarlo aquí, infinitos modos de ser. Entonces así encontraremos que por un lado, dentro de estos modos de ser, están las cosas y por otro lado, los hombres, ¿sí? Ahora bien, todos los objetos físicos, es decir, todas las cosas son las formas de Dios contenidas en el atributo de la extensión, así como las ideas son las formas de Dios contenidas en el atributo del pensamiento. Muy interesante esta idea que les nombro rápidamente, tiene que ver con la teoría del paralelismo en Spinoza. Espero que les haya quedado claro esta cuestión, este repaso rápido sobre la teoría de la sustancia spinociana. Si tienen alguna duda, la realizan debajo de nuestro video y con gusto la responderemos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.